Bueno, amigos, hoy tenemos el gusto de contar con la participación en este espacio del doctor Rodrigo Noriega. Él es colaborador del diario La Prensa, escribe una pluma muy bien afinada, yo diría que muy refinada también, propia para gente inteligente. Y el doctor Noriega ha aceptado nuestra invitación esta mañana porque hay cosas que nos preocupan. Doctor Noriega, buen día, ¿cómo está usted? Buen día, Nito, buen día, Milton, buen día, Rubén, buen día, Ministerio. Gracias por esta invitación. Gracias a ustedes, doctor Noriega. Mire, Constructora Meco es noticia en Costa Rica, en Centroamérica, y comienza a ser noticia en Panamá porque resulta ser que la empresa constructora en Comento, dice el gobierno nacional, el ministro Sabón ha dicho que solamente en su administración se ha otorgado un contrato a Constructora Meco, que es la carretera autopista Puerto de Bacamonte, en el sector oeste, por 52.6 millones de dólares. Pero para sorpresa nuestra, esta empresa de Costa Rica se le han otorgado un total de 862 millones de dólares, para ser más preciso, 862 millones 729 mil dólares en casi una veintena de proyectos. De estas contrataciones hay 12 que se encuentran en ejecución. La situación comienza porque en Panamá Meco llegó, pisó, hizo lo que hizo, aceptaron que hubo una actividad dolosa y hicieron algún arreglo con las autoridades y salieron bastante bien librados. Sin embargo, en Costa Rica se les comprobó actividades igualmente dolosas que involucran incluso a altos funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, se llama ya. Y esto trajo como consecuencia que incluso el organismo de investigación judicial, el OIJ, hiciera un allanamiento a la presidencia de la República. Ellos están dentro de la presidencia de la República y dentro del Ministerio de Obras Públicas y otra institución también. En Panamá eso resulta impensado, por supuesto. Se está hablando que el actual presidente también de Costa Rica recibió algún tipo de ayuda, al igual que la expresidenta Chinchilla. ¿Usted qué opina, doctor Noriega? Usted es abogado, de que en Panamá no pasó nada aquí en Costa Rica, que es el país natal y el dueño de Meco está detenido, está en una celda, el dueño de Meco. ¿Qué opinión le merece a usted, doctor Noriega? Gracias nuevamente por la invitación a Omega Stereo, a este tan escuchado programa para hablar de este tema. Yo creo que aquí tenemos un caso muy interesante donde puede ser que Panamá sea responsable moralmente de haber incitado a un acto de corrupción. Porque como bien mencionaste, MECO fue parte del conjunto de empresas que contribuyeron a lo que se llamaba Blue Apple, un escándalo que fue Ricardo Martinelli, en el que entre el 2011 y 2012 las empresas aportaban el 5% del monto de sus contratos a una canasta, que era Blue Apple, y a cambio pues se le garantizaban nuevos contratos, en fin, una serie de cosas. MECO firmó un acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público de Panamá el 1 de diciembre del 2017, en el que básicamente salía limpio de polvo y paja, incluso mejor que Odebrecht, para que tengamos la perspectiva. Ellos siguieron contratando en el gobierno de Juan Carlos Varela muy ampliamente por todo el país, prácticamente desde Chiriquí hasta casi llegar a Darién. Tienen una presencia muy visible en lo que son carreteras, en lo que son infraestructuras viales. Incluso tan reciente como el 4 de marzo de este año, ellos entregaron el puente binacional entre Costa Rica y Panamá, en el río Zitzaola, allá en Bocas del Toro. Lo fue a recibir la ministra Moines de parte de Panamá. Entonces tienen una huella muy grande. Yo los llamo empresas como MECO, Roxa, Magateac, que fueron partes de Blue Apple. Yo las llamo la Liga Nacional de Ascenso, las empresas de corrupción. Porque si tenemos las grandes, Odebrecht, FCC y compañía, estas serían como la segunda división, si estuviéramos hablando en el fútbol. Bueno, ya vemos que esta segunda división no era tan segunda división. El tema en Costa Rica es muy delicado. La Fiscalía en Costa Rica pidió 15 detenciones y las otras 15 otras medidas cautelares. La audiencia lleva 4 días seguidos y pues se presume que terminaremos. Entonces, ¿qué cosas son interesantes acá? Uno,
la OIJ, una policía judicial independiente, que Panamá no tiene, Panamá la eliminó en el 2007, hizo esta investigación sin conocimiento de la Procuradora General de Costa Rica. Ojo, lo hizo independientemente. Allá no, la Presidencia de la República, buscando la oficina de un asesor, sin conocimiento de la Procuradora General. ¿Por qué digo sin conocimiento de la Procuradora General? ¿Por qué? Porque la Procuradora General Salas es esposa de uno de los litigantes penales más conocidos, más reputados de Costa Rica y que anteriormente pues ha sido representante de algunas de estas empresas constructoras. Entonces la procuradora se declaró impedida en Costa Rica para conocer el caso y ella misma dijo, a mí no me dijeron nada de esta investigación. Entonces eso demuestra la independencia de las instituciones. La independencia de las instituciones judiciales es fundamental para esto. Si no hay, ya sabemos lo que puede pasar. Segundo, en el caso de MECO particularmente, no es la más grande, hay una constructora mucho más grande en este tema, H. Solís, pero a pesar de eso, MECO es una constructora gigantesca para América Latina. MECO tiene presencia en 7 u 8 países de Centroamérica y Caribe, en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Colombia. En su momento más grande, antes de la pandemia, tenían más de 7,000 empleados. Entonces no estamos hablando de cualquier empresa. ¿Cuál es mi preocupación? Y así lo expresamos en el artículo publicado ayer en la prensa. Mi publicación estaba orientada hacia dos grandes preguntas. Uno, si MECO usó el sector financiero panameño para lavar, blanquear, pagar sobornos o entregar premios a los funcionarios de Costa Rica. Y lo segundo, quizás sumamente importante, que MECO haya usado fondos públicos panameños para pagar sobornos en Costa Rica. ¿Cómo? Por medio de sobreprecios en los proyectos de construcción. Eso lo hizo Berbech, eso lo hizo FCC. Le metemos un sobreprecio a un proyecto y pagamos un soborno en otro país. Permítame, doctor Noriega, un segundito nada más porque creo que es oportuno. El diario, el principal diario de Costa Rica, La Nación, publicó una nota donde dice que hubo en una sola hora sobreprecio por 56 millones de dólares y que la Contraloría de Panamá de aquel momento lo supo y que lo aprobó. ¿Qué le parece? 56 millones de sobreprecio en un proyecto. 56 millones, estamos hablando de prácticamente, para que el pueblo lo entienda, 5 millones de vacunas. 5 millones de vacunas. Tendríamos 5 millones de vacunas más con esos 56 millones de dólares. O sea, para que el pueblo lo entienda, lo que eso implicaría. Imperdonable, eso es imperdonable. Las autoridades panameñas han sido cómplices de corrupción no solo en Panamá, sino en el resto de la región. ¿Por qué? Porque Panamá es un centro financiero y además Panamá es la economía más fuerte de Centroamérica. Entonces Panamá tenía una responsabilidad moral de erradicar estas malas manzanas para sanear la región. Y no lo hicimos. No lo hicimos y no lo hemos hecho y no hay vistos de que lo querramos hacer. Doctor Noriega, Rodrigo Noriega, nos quedan unos minutos. En Panamá, MECO, según el diario La Prensa, entre el año 2011 y 2012 participó en el grupo de contratistas del Estado panameño que financió un esquema de sobornos, como usted muy bien plantea, conocido o denominado Blue Apple. Es un caso que todavía está en ciernes, ¿no? ¿Usted le ve algún futuro a ese caso, doctor Noriega, en 2 minutos, si es tan amable? No soy un apostador, Nito, pero te hago un pronóstico. El caso en Costa Rica se va a decidir, se va a sentenciar y todas las apelaciones, todos los recursos, mucho antes que el caso en Panamá. Mucho antes que incluso que el caso en Panamá termine su primera instancia. Lamentablemente, la justicia panameña, los presidentes, Endara, Moscoso, Torrijos, Varela, tienen una gran mora con la justicia panameña. No se hizo una reforma procesal para mejorar la justicia panameña, como sí se ha hecho en casi todos los países democráticos del continente. Y eso hace muy difícil la investigación, le da demasiadas oportunidades a la defensa técnica de retrasar, dilatar, afectar los procesos y por supuesto los jueces y fiscales panameños no tienen carrera judicial, no tienen estabilidad en el cargo. Esa es la mayor amenaza a que en Panamá haya justicia. Oiga, un minuto nada más, doctor Noriega. El hecho de que el Procurador General de la Nación esté interino, ¿qué riesgos conlleva eso? ¿O positivos o negativos? Muchísimo riesgo. Yo creo que, mal o bien,
Javier Caraballo es un hombre de la institución, un hombre del Ministerio Público. En este momento el Ministerio Público ha tenido, en 10 años ha tenido 7 procuradores generales. Eso es una inestabilidad terrible. Cada procurador general mueve fichas, van para acá, vienen para acá, entonces se rompe la cadena de la investigación. Entonces, yo le ruego al presidente Cortizo que lo ratifique. El procurador Caraballo ha sido fiscal de drogas por muchísimos años, ya ha sido vetado muchísimas veces por Estados Unidos, por Interpol, por la Unión Europea, por toda una serie de aliados. Y yo creo que, bueno, mejor, como dicen por ahí, malo conocido que bueno por conocer. Vamos a darle esa estabilidad al país en los 3 años y medio que faltan de término. Vamos a ratificarlo y vamos a darle estabilidad al Ministerio Público. Ok, muy bien. Regresamos en breve aquí a Infoanálisis conversando con el doctor Rodrigo Noriega, abogado y además columnista, periodista, analista, colaborador del diario La Prensa. Viene más aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. El invitado de esta mañana es el doctor Rodrigo Noriega. Doctor Noriega, a ver, hay una buena noticia. En Panamá, el Ministerio Público pidió ayer a la Fiscalía General de Costa Rica un informe sobre la investigación que involucra a constructora MECO, al igual que las personas sospechosas, para conocer si se mencionan ilícitos vinculados a la República de Panamá. Esta investigación está a cargo, como usted dijo y mencioné, de la OIJ, y dicen que tienen pruebas contundentes de que MECO pagó sobornos y otros beneficios, incluso pagaban con favores sexuales, pagaban con terrenos, con edificios. O sea, una fórmula muy aterciopelada de hacer pago de soborno, doctor. No únicamente fue en dinero, sino con especies, voy a usar ese término. Esa iniciativa del Ministerio Público es esperanzadora, doctor Noriega, ¿o no? Totalmente. Es más, yo esperaría que cuando empiecen los procesos judiciales en forma, Panamá envíe una delegación, porque va a revelar mucha información pertinente con Panamá, las operaciones de MECO. Sería muy interesante mirar los libros de contabilidad de MECO, los verdaderos, y ver cómo fue su operación en Panamá, por ejemplo. Y es posible hacer ese acceso a través de la justicia tica. Es posible investigar, por ejemplo, qué operaciones ha habido con otras empresas en Panamá, o qué están usando ellos en Panamá, por ejemplo, para blanquear dinero, presuntamente. Y se puede revelar muchísimo de cómo funciona realmente la contratación pública en Panamá. Y vale la pena seguir ese hilo de investigación. No hay ningún riesgo de prescripción, no hay ningún riesgo de violación del debido proceso, porque estás hablando de la justicia de otro país. Y segundo, el delito de blanqueo de capitales y los delitos de peculado de corrupción de funcionarios públicos son delitos de penas muy largas, por lo tanto no hay ninguna amenaza de prescripción. Entonces, vale la pena seguirlo, es una fuente de información, nos va a ayudar para entender si la empresa cumplió incluso con el acuerdo de colaboración eficaz en Panamá. ¿Por qué? Porque imaginémonos que la empresa siguió coimeando en Panamá después del acuerdo de Blue Apple. Quiere decir entonces que la empresa no cumplió con el acuerdo, porque parte de tu acuerdo es obviamente respetar la ley a partir del acuerdo. Yo reconozco que participé en esto, pero a partir de este acuerdo no lo vuelvo a hacer. Si lo volviste a hacer, obviamente no lo cumpliste. Oiga, doctor Noriega, está a la vista de todos nosotros cuando vamos y venimos del interior de la República, que a la mano derecha, de aquí hacia el interior, en opinión de no pocos, ahí se cometió un crimen ecológico brutal. La deforestación que se dio ahí, la tala de árboles indiscriminada en este proyecto. Y la madera que se extrajo, nunca nadie supo dónde fue a parar. La pregunta mía es cómo una cosa como esa, que es un valor agregado ya a lo que el contrato ya tenía, porque son maderas valiosas, me comentaron un par de personas que saben del tema. ¿Cómo es posible que aquel gobierno no, primero si hizo algún tipo de acopio de estas maderas, de estos árboles, no han dicho, porque son millones de dólares que hay ahí. O sea, recibieron, si es que se lo quedó la empresa, oye, buen negocio, doctor Noriega, ¿no? Se repitió en la avenida Omar Torrijos, también se repitió esto. En el área de Paraíso también deforestaron y se llevaron esa madera y no sabemos el destino. Incluso un mal chiste típico de los gobiernos inescrupulosos. A MECO se le ordenó reforestar
en un ecosistema, en un paraje similar a lo de Colomacobá, y ellos reforestaron en una albina, en Chame. O sea, una albina es una tierra prácticamente desértica, sumamente salada, y por supuesto que los árboles se murieron, no pegaron. Entonces, hasta allá llega la responsabilidad y la forma inescrupulosa que funcionan nuestros gobiernos en Panamá. Ahora, MECO ya decía que ha logrado obtener contratos, una sola empresa de Costa Rica, que no son muy famosos por la construcción de carreteras. MECO logró contratos hasta ahora de 862 millones de dólares, más 729,000. Y esta empresa ha tenido que ver con otros proyectos importantes. Por ejemplo, está el intercambiador en la Panamericana, cerca de Howard, en el ensanche de la carretera Panamericana en Puerto Canoas y Puerto Armuelles. Y esto es parte nada más aparentemente de una muy amplia oportunidad que se le dio de construir obras en Panamá. Y en Costa Rica, que es su país de origen, tienen preso al presidente de la compañía porque incluso las pruebas aportadas son contundentes, doctor Noriega. No hay paso atrás, pero en Panamá el Ministerio Público en su momento dejó que se fuera, y como llegó, que se fueran tranquilos. Eso. No, ni siquiera se fueron, se quedaron ni siquiera. No, se fueron, me refiero libres, disculpe, gracias por la observación, se fueron libres de todo pecado. Sí, no, aparte de eso, hay un proyecto que los panameños de la capital sufrimos mucho, que es el de la ampliación de la transísmica de Plaza Ágora hasta San Isidro. Un proyecto que debió haberse terminado hace 5 o 6 años atrás y todavía está en su fase final. Entonces, no es que la empresa se destacó por su cumplimiento a cabalidad, las mejores prácticas de construcción. Obviamente, es una empresa pues, que ha tenido estos problemas. Y era evidente, o sea, era evidente que en un momento una empresa que come en un país es mentira que en el resto de los países va a ser honesta. O sea, no hay TV venezolana. La corrupción no tiene pasado. Ahora, doctor Noriega, ¿qué prácticas debemos adoptar nosotros? Porque ya aburre esto de que Estados Unidos, Europa, ha combatido muy bien la corrupción en las obras públicas. Pero nosotros no. Nosotros estamos a tientas en esto. ¿Qué debemos hacer? Porque eso que pasa ahora, que Costa Rica, que era un país que llegó a meter a varios presidentes presos y dio buenos ejemplos. Ahora una empresa costarricense resulta que hizo diabluras aquí, también en Panamá, y le abrimos las puertas de par en par. ¿Qué medidas debemos tomar como nación para que esto no siga sucediendo? Gracias, Rubén, por la pregunta. Yo creo que lo fundamental, tenemos que hacer una reforma procesal para combatir la corrupción. La legislación panameña es muy flexible, está hecha en una época, digamos, muy ingenua. La legislación procesal panameña está copiada de la legislación colombiana de 1970. Entonces ya Colombia va por su tercera reforma judicial. Incluso en estos días, Colombia está discutiendo una reforma judicial para combatir la corrupción y para otros temas. Y nosotros nos quedamos en eso. El Código Procesal Penal lo copiamos de Colombia, pero dejamos por fuera un montón de garantías y un montón de mecanismos. No sé si a propósito, no sé si por complejidad, no sé si por experiencia de aprobar el código lo más rápido posible, y no se invirtió en la justicia. La justicia es una cenicienta, no tiene estabilidad, no hay carrera judicial, no hay una policía judicial en Panamá. Yo creo que fue un error garrafal del presidente Torrijos haber eliminado la PTJ. Sí, había mucha ineficiencia, muchas cosas que se podían mejorar en la PTJ, pero el porcentaje de impunidad en muchos delitos se ha disparado. ¿Por qué? Porque el policía que hoy es investigador judicial, mañana lo mandan al tránsito, y después lo mandan a Bocas del Toro, y después lo mandan a Veraguas. Entonces, no, es muy poco estable la posición de investigador judicial por el mismo modelo de la policía. Tú pasas de cuidar cárceles, pasas al tránsito, del tránsito pasas a Colón, y de aquí pasas a Motines, y de aquí pasas a no sé dónde. Entonces, esa carrera policial no permite la especialización de oficiales e investigadores. Yo creo que es necesario que Panamá tenga su policía judicial independiente, profesional. Y, por supuesto, la estabilidad de fiscales y de jueces, porque, mira, todos los jueces del sistema penal acusatorio son interinos.
La jueza Valoisa Martínez, que tiene el caso de Brecht, el caso FCC, el caso Blue Apple, el caso New Business, esa jueza es interina. Esa jueza no puede pedir un préstamo personal, no puede tener una tarjeta de crédito por la situación interina de su vínculo con el órgano judicial. Entonces, ¿qué clase de justicia produce eso? Tenemos un procurador que es interino. Entonces, ¿qué podemos esperar? O sea, ¿qué podemos esperar de una justicia así? Y segundo, el régimen de construcciones. El Ministerio de Obras Públicas, todo esto, las alianzas público-privadas, de las llaves en mano, de este frenesí que tienen los gobiernos de voy a inaugurar obras, tengo que cortar cintas de la carretera, del puente, de todos los proyectos que hice en mi gobierno. Entonces, no es posible hacerlo racionalmente. ¿Y qué hacen? Licitan diseño, estudio de impacto ambiental, construcción, inspección, todo a la vez, y obviamente ahí se generan conflictos de intereses y se generan lo que vimos en el caso de Odebrecht, el patrimonio histórico. Las empresas se reunían y se dividían, se repartían los proyectos. Tú tomas esto, yo me quedo con este, tú pones este precio, en esta licitación la va a ganar Rubén, esta otra la gana Milton, esta otra la gana Ñito, y así nos vamos. Entonces, eso es lo peligroso. Lo peligroso es la politización de una administración pública debilitada, porque la administración pública está sumamente debilitada. Y segundo, tener un aparato de justicia que es muy frágil, muy interino, y sin ninguna estabilidad ni capacidad de investigación propia. Entonces, doctor Noriega, además de la complicidad evidente que hubo en eso, se ponían de acuerdo para poner precio para que se ganara determinada empresa. Aquí no ha pasado, eso no se ha investigado en Panamá, eso es ilegal. Y es público y notorio, y lo hemos aceptado como una práctica. Y yo me supongo lamentablemente que sigue ocurriendo, porque cuando te fijas en las licitaciones de los últimos años, de los últimos gobiernos, siempre participaba un grupo de empresas, siempre eran las mismas. Entonces, digo, ¿por qué? ¿Cuál es el atractivo? O sea, ¿por qué siempre es este proyecto? ¿Por qué siempre es esta gente? ¿Por qué no hay empresas japonesas, de Estados Unidos, de Canadá, de Alemania, inglesas, viniendo a Panamá? Todo el mundo sabía cómo funcionaban las cosas en Panamá. Ahora, doctor Noriega, este es un momento inédito en la historia de la humanidad. Estoy hablando del cambio de nuestras vidas y la dinámica de los países. Estoy hablando producto de la pandemia. Me parece que el gobierno nacional tiene una oportunidad. Le voy a explicar por qué. Hay un principio que dice que hay épocas de cambiar y hay cambios de época. El presidente de la República tiene la oportunidad de aprovechar y hacer los cambios que se ajusten a esta nueva forma de vida de todos nosotros, pero sobre todo del ritmo que ha llevado el país. En 2 minutos usted me podrá hacer un análisis cortito, doctor Noriega, por favor, de eso. Yo creo, es más, los factores internacionales de poder, entiéndase la Unión Europea, Estados Unidos, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, van a forzar cambios en la legislación panameña y en la institucionalidad. Es una lástima que se venga de afuera esta presión para el combate de la corrupción. Precisamente se han percatado que un porcentaje importante de las contrataciones públicas panameñas son producto de datos de corrupción. Y esto quiere decir que Panamá tiene los recursos disponibles para atender los problemas panameños, cosa que no tienen nuestros hermanos de Centroamérica o de algunos países de Sudamérica. Entonces, eso hace necesario el cambio. Segundo, la crisis económica que nos viene encima, seguro social, desempleo, etcétera, eso obliga a manejar con mucha precisión, con mucha decencia los fondos públicos. Y yo creo que está en bandeja de oro, bandeja no de plata, de oro, para que el presidente Cortizo haga estos cambios, haga una reforma judicial para combatir la corrupción, le dé estabilidad a los jueces y fiscales, le mejore el presupuesto al Ministerio Público, al órgano judicial, se mejore la función de inspección del MOP, del MIBI, del IDAN, de todas estas entidades. Los inspectores han desaparecido. O prácticamente son mendigos dentro de la institución porque no tienen fondos para el auto, para el viático, para esto, para hacer tal estudio. Es terrible. Es terrible ver a los inspectores del gobierno en estos proyectos pidiéndole comida a los directores de los proyectos o pidiéndole un aventón. O sea, es terrible. Entonces, desde esa microcorrupción, pues tenemos todo lo que pasa después.
Doctor Noriega, Hola, muchas gracias por estar con nosotros. doctor Tenemos Noriega. permiso, señor Murga, tenemos un corte comercial. Discúlpeme. Sí. Gracias, doctor Noriega, por acompañarnos esta mañana aquí en Infoanálisis. Ha sido usted muy amable. Gracias a ustedes, como siempre. Apreciamos mucho su aporte. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Pero vamos a entrar ahora al terreno político. Don Rubén tiene un comentario acerca de lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional de Diputados. Por ejemplo, el doctor Cristiano Adames logra el beneplácito de la mayoría de los diputados para que juegue un rol importante en este momento. Vemos que el Molirena también logra su cuota en esta alianza con un señor apellido Fanovich, un diputado Fanovich, que es el que va a ser parte como segundo vicepresidente, Kaira Harding, la primera vicepresidenta, y estamos viendo otro tanto en Cambio Democrático. O sea, los motores de la política se han comenzado a mover dentro de la Asamblea, don Rubén. Bueno, lo importante es que la Asamblea se le dice que es el primer órgano del Estado, pero normalmente siempre la Asamblea quedaba supeditada al órgano ejecutivo. Ahora se ha demostrado y hay cosas interesantes que se han dado. La lectura de lo que ha pasado con un partido grande que pareciera que se le independizó un poco a su actual presidencia, ¿no? ¿Qué presidencia? ¿A qué presidencia? El partido de Rux, de Rómulo Rux, se indisciplinó porque Rómulo Rux no creo que haya Estamos hablando del apoyado. PRD, ¿no? Estamos hablando del PRD primero, ¿no? Me imagino. Sí. Entonces, PRD, ¿qué pasa? esas son cosas interesantes de los movimientos que se están dando y eso va a traer consecuencias en el futuro. Quiere decir que hay una lucha en ese partido y quizás el silencio un poco permanente de Rómulo Rux lo causó ese problema. Cuando tú estás en oposición no puedes estar mucho tiempo callado, Pia. Y esa es la bueno, observación que yo hago porque esas cosas van a determinar qué va a pasar en el futuro político de Panamá. Bueno, la noticia hoy día es el PRD, no es Cambio Democrático. Hoy día la noticia es el PRD, así que me sorprende que hayamos cambiado el tema, ¿no? Pero ok, está bien. No, pero Cambio Democrático, porque la noticia fue que Cambio Democrático apoyó a un candidato del PRD. Esa es una complicidad sospechosa. Esa es una complicidad sospechosa que la política permite ese tipo de acuerdos donde los enemigos tradicionales, al momento de tener que definir algún tipo de beneficio o de protección, se ponen de acuerdo. Eso es normal no únicamente en la política, sino también en la vida cotidiana, ¿no? Pero hay que explicar que de ese conjunto que se llamó Cambio Democrático, se llama todavía la parte principal, sale con un desgajo en el periodo anterior el partido Alianza, de la mano del diputado Muñoz, que había estado antes en otros partidos. Luego, hace unos meses, logró el mínimo necesario y sigue inscribiendo el partido RM, que también sale como una fractura de Cambio Democrático de aquellos que están apoyando al expresidente Ricardo Martinelli. Y sin embargo, no es que Cambio Democrático quede en control de su presidente Rómulo Rux, que ya ha tenido en distintos momentos desacuerdos con la bancada, cuya líder principal es Yanibel Ábrego, que fue presidenta de la Asamblea Nacional y que tiene una relación conocida con un alto dirigente del PRD. Entonces aquí hay un tema de relación personal, de apoyo cuando ella fue presidenta de la Asamblea por parte del PRD y que ahora está reciprocando a esa misma parte del PRD que le apoyó en su momento, lo que va configurando un bloque donde está Benicio Robinson, el presidente del PRD, que es el que impone a el doctor
Cristiano Adames, de Pedro Miguel González, que es el puente hacia Yanivel Ábrego a través de Kivian Panay, que es su sobrino, Kivian Panay González, que es su sobrino, y Yanivel Ábrego con ese bloque mayoritario de Cambio Democrático. Ahora la pregunta es si esa disidencia o esa decisión del bloque de Cambio Democrático se va a proyectar en las elecciones internas de Cambio Democrático hacia quién va a liderar el partido, si lo va a liderar Rómulo Rux o va a tomar la presidencia del partido Yanivel Ábrego. Mira, Milton, usted fue diputado, legislador, corrijo. A mi juicio, esto se trata de una maniobra político-financiera. ¿Ok? Vamos a poder ponerlo de esta manera. El presidente de la Asamblea es el que decide la repartición de panes. Lo digo nada más para expresar una forma coloquial. Como el presidente de la Comisión de Presupuesto, ¿por qué esta razón es tan peleada? Porque es el que reparte los panes. Entonces, por eso yo lo llamo que no es otra cosa que un tipo de actividad de esta naturaleza político-financiera. Sin embargo, hay una situación. El nuevo presidente, el candidato, Cristiano Adames, tiene un problema con la justicia de los Estados Unidos, según he entendido y ha salido en varios medios, se le retiró la visa a los Estados Unidos. Ok, no voy a Disney World, perfecto, pero de todas maneras es una manchita que hay ahí y que en un país como el nuestro y en América Latina eso tiene un peso específico. Yo no sé eso, Milton, desde tu perspectiva, si tiene algún impacto o no. Ahora, Milton, permíteme preguntarle a Milton y después con mucho gusto se la paso a usted. Milton. Normalmente los que alcanzan la presidencia de la Asamblea mediante armar estas mayorías se están comprometiendo con algo, con los que le van a dar el voto. En la parte más noble sería avanzar tales o cuales proyectos, pero en lo más cotidiano tendría que ver con los nombramientos de personal que se hacen fuera de la estructura de apoyo o de planilla directa del diputado o cualquier otro beneficio que le esté ofreciendo. Incluso cuando un diputado viaja, el que le aprueba los viáticos es el presidente de la Asamblea. Entonces, estar en el lado contrario del presidente ganador puede implicar que cuando vas a hacer una gira de la comisión no tengas los recursos, que si vas a hacer alguna visita al exterior no te van a dar los viáticos. O sea, toda la parte administrativa de la Asamblea queda dependiendo del presidente de la Asamblea y contra eso se pueden estar generando lealtades. Pero yo insisto en que esto va más allá del momento de la presidencia de la Asamblea. Creo que esto tiene que ver con los retos al liderazgo del PRD que se le están haciendo al actual secretario general de parte del Ejecutivo, de parte del ministro de la Presidencia, Gabriel Carrizo, y del posible reto que se le vaya a hacer a Rómulo Rux en la presidencia de Cambio Democrático. Aquí se está consolidando una base política en el primer poder del Estado que puede tener incidencia tanto hacia el PRD como hacia Cambio Democrático en sus procesos internos. Muy buena. Don Rubén, 3 minutos. bueno, no, muy sencillo, estoy de acuerdo con el análisis de Milton, pero yo quiero agregar que en cuanto a la visa de los Estados Unidos muchas veces le negó visa a la gente por motivos ideológicos, a la gente del Partido del Pueblo. Rubén Sousa jamás pudo ir a Estados Unidos y siendo un ciudadano ejemplar, que afortunadamente vive todavía. Pero eso no es un símbolo de corrupción. Todavía es un misterio por qué le quitaron la visa a Ernesto Pérez Valladares y después se la permitieron ir a visitar a su... Aquí no se habló de corrupción. Yo no hablé de corrupción en la visa. Ojo, ahí quiero aclarar eso. Pero Bueno. siempre queda la duda. No, yo no lo dije. Yo no lo dije, eso que quede claro. Bueno, yo me permito aclarar eso, Guillermo, Okay. porque puede quedar de que es por asuntos y los gringos nunca dan explicación por qué le quitan la visa. Es una
es un derecho de ellos y lo hacen. Así mismo, es un derecho inalienable que tiene cada país de negarle la visa a quien sea. Oye, tenemos que irnos porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.